La sesión que nos toca el día de hoy. Me habían asignado ver el tema del desalojo notarial, ¿no? Y la comparación con el proceso judicial del desalojo. Entonces, eso es lo que vamos a tocar. Sin embargo, antes de entrar en materia, y es lo mismo que yo también hice en la sesión anterior, sería recomendable hablar del contrato de arrendamiento, un poquito, ¿no? Muy breve, para después ya irnos a prácticamente hablar sobre el proceso judicial de desalojo y obviamente también del proceso con intervención, del desalojo con intervención notarial, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento, como repito, muy brevemente. A ver, el contrato de arrendamiento, que algunas veces, eh, y que yo he notado en el ejercicio profesional, ¿no? Pareciera que no le dan la importancia que merece, ¿no? O yo siento también que como que lo ven demasiado fácil o demasiado simple. Y en parte es correcto, el contrato de arrendamiento es un contrato sumamente sencillo. Sin embargo, cuando se malusa o cuando se interpreta en forma equivocada, ahí es donde suceden los problemas. Entonces, primero tratemos de encuadrar la situación o encuadremos lo que representa, lo que es un, el contrato de arrendamiento y cómo debemos interpretarlo debidamente para recién pues establecer, oye, se está incumpliendo, no se está incumpliendo, o por lo menos que tengan en cuenta cómo debe redactarse o cómo debe interpretarse debidamente al momento de celebrar un acuerdo de desalojo, porque algunas veces, y eso nuevamente lo he notado en el ejercicio profesional, muchas personas se bajan modelos que están en la web y los utilizan porque no quieren gastar abogado, o le parece que no quieren poner muchas cláusulas, o lo consideran que es algo rápido, entonces no quieren, digamos, perder mucho tiempo, ¿no? Un contrato muy largo, una hojita nada más, y se lo bajan y ya está. Y no tiene nada de malo siempre y cuando usted tenga en claro qué es lo que va a colocar en él. Entonces, un contrato de arrendamiento, como decía el doctor Max Sara Schreiber, no es un contrato de alquiler. Por si acaso, el contrato de arrendamiento es un contrato que aplica tanto para bienes muebles como bienes inmuebles. Por lo tanto, usted podría utilizar un contrato de arrendamiento, digamos, no sé, para una computadora. Puede utilizar un contrato de arrendamiento para un instrumento musical. Puede utilizar un contrato de arrendamiento para un auto. Puede utilizar el contrato de arrendamiento para un inmueble. O sea, el contrato de arrendamiento sirve para cualquier tipo de bien. Para una guitarra, para una computadora, para cualquier tipo de bien. Lo que sucede es que, digamos, lo más común es utilizarlo en bienes inmuebles, ¿no? Pero eso no quita ni impide que se puedan utilizar para otros tipos de bienes, ¿no? Un contrato de arrendamiento es un contrato en el cual una persona cede el derecho de uso sobre el bien. Es decir, ¿se acuerdan que en la sesión anterior nosotros vimos propiedad? ¿No? Y yo hablaba mucho del concepto de propiedad en el artículo 923, y yo también les decía que en el tema de propiedad se habla de los atributos de la propiedad, ¿no? Atributos de usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Uno de los elementos de la propiedad es el uso. ¿El propietario puede ceder el uso? Sí, se puede ceder el uso, pero hay que considerar y tienen que tenerlo claro que si yo cedo el uso,
no puedo recuperarlo si no es mediante la forma de vida. Así como yo entrego el uso en la forma de vida, la recuperación del uso también se realiza en la forma de vida. Cuando yo alquilo un bien, yo propietario tengo el derecho de usarlo, yo voy a sacarme, vamos a utilizar, digamos, la metáfora, ¿no? Me saco como que esa parte que es de uso, ¿no? Como que el saco, y se lo entrego a la otra persona. Si ella usa el saco, yo no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque ya se lo entregué. Digamos que el hecho de que yo ceda el uso es el tema de que no se puede compartir. Si yo te doy el uso a ti, es porque yo no lo tengo. Por eso te lo cedo. Eso es lo que en algunos casos se malinterpreta porque dice, oye, esa es mi casa, yo se lo he alquilado, pero es mi casa, entonces yo puedo agarrar y puedo recuperarlo cuando me dé mi reverenda gana. No, no es así. Porque si usted celebró un contrato de arrendamiento y usted entregó, dando la metáfora, entregó el saco, no puede requitárselo, porque eso implicaría quitarle el derecho que usted mismo se lo ha otorgado. Y lamentablemente ese acto de quitar el derecho está sancionado por la ley, porque no puedes quitarlo si tú lo has entregado voluntariamente. Perdón, lo has entregado voluntariamente. Y si tú quieres recuperarlo, bueno, lo vas a recuperar conforme lo que tú has establecido en tu contrato cuando entregaste el uso. Entonces ahí viene la importancia y la relevancia de saber cómo se entrega en uso el bien y saber cómo recuperar legítimamente ese uso que yo te he entregado. El contrato de arrendamiento, entonces, es un contrato donde yo cedo el uso, mi derecho de uso, a otra persona y esa persona, por el ejercicio de ese derecho de uso, me paga una contraprestación. Esa contraprestación se llama merced conductiva o se llama también alquiler, que era nuestro, no es relevante o no es tan discutible el término. Entonces, ahí también nuevamente a causa más relevancia el hecho de que, oye, yo no te doy el uso porque por tu linda cara o porque me caes bien. No, no, yo te lo entrego porque tú a su vez, en contraprestación de la entrega, tú me vas a entregar una cantidad determinada de dinero. Y esa cantidad determinada de dinero es equivalente al valor de mi derecho de uso. Por eso se establece de esa manera. Un posesionario puede dar en arrendamiento, por supuesto, porque la posesión es también una situación, no es un derecho propiamente, pero sí es una situación de hecho. Y esa situación de hecho genera que yo pueda cederte ese, esa condición de hecho que tengo. Como yo lo poseo y yo tengo el uso, yo te puedo ceder el uso, te puedo transferir el uso y luego tú me lo devuelves. Por eso en el tema de arrendamiento, no necesariamente el que arrienda necesariamente tendría que ser propietario. Podría ser un poseedor, poseedor legítimo, por si acaso, poseedor legítimo. Eh, la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento es, bueno, bilateral. Siempre van a haber dos partes. Una parte que es el que alquila, el, o el poseedor o propietario, y otro el que usa el bien, que sería el arrendatario. El principal, sí, se le dice principal porque es un contrato que no necesita un contrato adicional para existir.
vale por sí mismo. ¿Es oneroso? Sí, porque el contrato de arrendamiento de por sí genera una contraprestación económica. No es que yo te doy un bien y tú no me das nada. Ya, no te doy un bien y no me das nada. No, no, no. Hay una contraprestación y siempre es económica. Oiga, ¿y qué pasa si yo le doy el bien y yo no recibo nada? Entonces no es un contrato de arrendamiento, es un comodato. En nuestro Código Civil tiene muy claras las figuras jurídicas. Un contrato de arrendamiento es un contrato típico. ¿Eso qué significa? Que si no se cumplen con los requisitos del contrato, entonces no se le puede llamar como tal. Es por eso de que, haciendo un ejemplo con la compra-venta, yo le entrego un bien y usted me entrega dinero, es una compra-venta. Claro, yo le pago, le entrego el bien y usted me paga por transferirle el bien, compra-venta. Pero si yo le entrego el bien y usted no me entrega nada, no es una compra-venta, es una donación. En este caso, el arrendamiento tiene que ser oneroso, necesariamente, porque si no es oneroso, no es arrendamiento. Como le digo, eso sería un comodato. Es consensual, ¿eso qué significa? Que ambas partes tienen que estar de acuerdo, voluntariedad. Es conmutativo, ¿qué significa conmutativo? Que ambas partes saben que entregan, que reciben. Oye, si yo voy a alquilar un inmueble, bueno, yo sé qué inmueble me van a dar. Si yo voy a alquilar una tienda comercial, yo sé cuál es la tienda. El puesto número 15 en el segundo piso, ¿no? De tanta área, listo, ya sé. Y la otra parte sabe cuánto va a recibir de la merced conductiva. No es que te voy a dar, te voy a pagar algo. ¿Cuánto es algo? No lo sé, algo. No, no, no. Tengo que tener en claro igual. Así como tú sabes cuál es el bien que tú vas a recibir, de la misma forma, yo sé también cuánto es el dinero que voy a recibir por esa alquiler, ¿no? Y es constitutivo, y ahí sí reafirmo lo que dije en la diapositiva anterior. Cuando yo celebro un contrato de arrendamiento, el derecho de uso que yo tenía se entrega a la otra persona. Y en ese momento, la otra persona que no tenía ningún derecho, se le constituye a él. En ese momento. El arrendatario no tenía ningún derecho, pero cuando lo celebra, en ese momento se crea su derecho de uso para él. Y desaparece el mío, porque se lo he entregado. Ahí implica el tema constitutivo. Por eso, nuevamente, yo tengo que establecer claramente en el contrato en qué momento termina ese derecho y en qué momento regresa a mí, si yo soy el propietario o el titular. ¿Qué momento? Y si yo se lo entregué, no lo puedo usar porque no es mío, ya es suyo. Nuevamente, utilizando el ejemplo del saco, no podemos usar el mismo saco. Si yo ya me lo saqué y se lo entregué a usted, ya no podemos usar. Es imposible, no se puede. ¿Quiénes pueden ser arrendadores? Bueno, pueden ser los propietarios, yo les he dicho. ¿Puedo yo alquilar un bien inscrito? Sí. Y si no está inscrito, también lo puedo alquilar, por supuesto. Los copropietarios pueden arrendar un bien, por supuesto, inscrito o no inscrito. Pero ojo, si estamos hablando de alquilar, los copropietarios solamente alquilan la parte que le corresponde en su condición de copropiedad. Si somos copropietarios
digamos, imaginemos 4 personas copropietarios, cada uno es copropietario del 25% del bien. Yo puedo alquilar mi 25% sin pedirle autorización a los otros 3, por supuesto, puedo alquilar mi 25%. Pero si yo quiero alquilar el 100%, necesariamente tengo que pedir autorización a los otros copropietarios porque yo no soy dueño del 100%. Yo soy dueño del 25%. Si alquilo el 25%, no hay problema. Yo no tengo que pedirle permiso a mis demás copropietarios. Pero si vamos a alquilar todo el bien, obviamente ese bien es de todos los copropietarios, por lo tanto, todos tienen que participar, todos tienen que dar su autorización. Esto funciona muy fácil cuando se trata de inmuebles muy grandes, pero cuando se trata de inmuebles muy pequeños, ahí tenemos un problema. Claro, pues porque imagínense, son 4 personas titulares de un inmueble, digamos, de 100 metros cuadrados. Y usted dice, yo soy copropietario, ya, 25% de 100 metros cuadrados. Ah, ya, 25 metros. ¿Y 25 metros cuánto sería? No sé, pues la cocina. La cocina y el baño. Pero no vas a alquilar la cocina y el baño nada más y lo demás no. No. O que tiene que alquilar la casa completa. Entonces, ahí tenemos un problema. El administrador. ¿Puede alquilar? Por supuesto que puede alquilar, pero el administrador tiene que estar debidamente facultado. ¿Eso qué significa? Que un administrador puede realizar el arrendamiento siempre y cuando haya sido así asignado o facultado por el propietario. Lo dice el 1667. O sea, yo puedo ser una persona que contrata a un administrador y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo varios inmuebles y yo quiero que tú los administres. Muy bien. Administrar no significa dar en alquiler, por si acaso. Administrar significa verificar que esté bien cuidado o que se paguen los servicios, ¿no? O que de repente se le dé el mantenimiento correspondiente, esa es la administración, ¿no? La administración no significa dar el arrendamiento, por eso el mandato tiene que ser expreso. Los poseedores, como le repito, ¿se puede alquilar? ¿Puede un poseedor alquilarlo? Sí, así es. ¿Tiene que tener un derecho? Sí, debería tenerlo. ¿Y qué pasa si no tiene? Uy, ahí sí tendríamos un problema. Existe en el Código Civil la famosa presunción de propiedad. No se presume que el poseedor es propietario, salvo prueba en contrario. Entonces, un poseedor puede alquilar, por supuesto puede alquilar, siempre y cuando no venga el propietario y diga, un momentito, tú no puedes alquilar ese bien porque ese bien es mío. Pero si yo tuviera el derecho o estuviera mi derecho de posesión representado en un documento, ¿podría yo alquilar? Por supuesto. Los arrendatarios pueden alquilar si es lo que se llama el subarriendo. ¿Es posible el subarrendar? Por supuesto, es posible subarrendar. En realidad es muy común algunas veces los famosos roommates, que ustedes deben haber escuchado, o sea, persona que alquila un inmueble bastante grande y dice, bueno, lo voy a compartir con mi roomie. Entonces, como el departamento es grande, hay varios cuartos, le dice, oye, ¿qué te parece si vienen 2 amigas o vienen 2 amigos? Entonces, ya cada uno con su cuarto y compartimos gastos, se puede. El titular es uno, pero ese uno subarrienda a los otros dos, se puede. Siempre y cuando el propietario dé su aceptación o su conformidad a que se produzca ese subarriendo. Se puede dar también.
No entiendo, María Eugenia. ¿Qué pasa si un inquilino con alquila la propiedad del propietario? No entiendo, no entiendo. Desarróllalo bien, no entendí. A ver, ¿se puede el usufructuario? Sí, el usufructuario también es posible, ¿no? El usufructuario puede celebrar contrato de arrendamiento, ¿no? El arrendatario, cualquier persona, ¿no? El arrendatario puede ser cualquier persona, obviamente que la idea es que sea una persona capaz, ¿no? Con la capacidad de poder hacerlo. Un arrendatario puede ser persona natural, puede ser persona jurídica, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ahí yo he puesto el tema de los discapacitados, ¿no? Sí, pues los discapacitados también podrían alquilar siempre y cuando cuenten con el apoyo y salvaguardia correspondiente, ¿no? Porque eso establece el Código Civil. ¿Qué bienes se pueden alquilar? Se pueden alquilar bienes públicos, bienes privados, bienes propios, bienes muebles, inmuebles, intangibles, ciertos, inciertos, ajenos, se pueden hacer todos, posible alquilarlos siempre y cuando se realice en la forma de vida. No voy a quedarme a explicarme porque cuando hablamos en la universidad ya desarrollamos cada uno de ellos, ¿no? Pero en realidad la gran mayoría de bienes son alquilables, ¿no? O se pueden alquilar. ¿Cuáles son las únicas excepciones? Las excepciones es un bien consumible, ¿no? ¿Cuándo es un bien consumible? Por ejemplo, una gaseosa, ¿no? Yo no te puedo alquilar la gaseosa, ¿no? Porque la gaseosa es para que te la consumas, ¿no? Te alquilo una torta. Algunas veces son en broma, dicen, ¿no? En los cumpleaños, ¿no? La torta está alquilada, ¿no? Es solamente mira, nada más. No se alquila, no es posible. O los bienes intercambiables, ¿no? Los bienes intercambiables o fungibles que se pueden intercambiar no se alquilan tampoco. Y los accesorios menos, pues, ¿no? Los accesorios no se alquilan porque los accesorios, digamos, forman parte o ayudan a la eficacia del bien principal. Entonces, no es que yo alquilo el bien principal y además te alquilo el accesorio. No, te tengo que alquilar el bien principal y el bien y viene incluido el accesorio, ¿no? Ejemplo, ¿no? Que yo te alquilara eh, una laptop, ¿ya? Y te alquilo la laptop pero sin batería. O te alquilo la laptop sin el cable de poder. Ah, si quieres la batería, te cobro otro arrendamiento por la batería. Ah, y si quieres el cable, te cobro otro arrendamiento por el cable. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, la computadora viene con todos sus accesorios, entonces en realidad tú me alquilas todo. Eh, es posible que los inmuebles, cuando se alquilan, se puedan inscribir. O sea, es posible la inscripción de un contrato de arrendamiento. ¿Debe inscribirse? Yo preferiría que eso dependerá mucho de lo que las partes consideren más adecuado a sus intereses. Yo considero que el tema de la inscripción de un contrato de arrendamiento depende mucho del tipo de bien, eso es en primer lugar. Y segundo, por el valor, ¿no? O la onerosidad del bien o el uso que le podría dar al bien. Por ejemplo, ¿no? Si usted alquila de repente un lote de 10.000 metros cuadrados para utilizarlo, ¿no? Como almacén o para sus actividades económicas, yo le recomendaría inscríbalo. ¿Por qué? Porque si por A o B el propietario decidiera venderlo, el contrato de arrendamiento obliga, al haber estado inscrito, obliga
a ser respetado por el nuevo propietario hasta que termine el plazo establecido dentro del contrato. Pero si usted no lo escribe, se somete a la posibilidad de que de repente el propietario venda el bien y el nuevo propietario no quiera reconocer el contrato de arrendamiento que usted tenía con usted, porque eso sucede. Eso la ley lo permite, ¿no? No hay una obligación del nuevo propietario a respetar un contrato de arrendamiento que él no firmó. Mucha, pero doctor, o sea, eso sería peligroso. Sí, eso sería peligroso, pero nuevamente dependerá mucho del tipo de bien, del uso o de lo que las partes decidan, ¿no? En el tema de la renta, ya, la renta usualmente es en dinero, pero de repente ustedes no saben que la renta puede ser también en bienes. O sea, yo te puedo dar dinero por la renta, por el alquiler, pero también te puedo dar bienes, te puedo dar servicios, te puedo dar, te puedo pagar con frutos, sin ningún problema. Pero, doctor, eso debería estar establecido dentro del contrato, por supuesto. Las partes deciden, o sea, no ustedes crean que solamente el arrendamiento es te doy el bien y tú me das dinero. No, de repente podríamos hacerlo de otra manera. Igual nos ponemos de acuerdo en cuanto es el valor del servicio o el valor de la compensación económica que vamos a quedar, ¿no? Puede ser mixta, puede ser de mitad dinero, mitad bienes también. Puede ser fija, o sea, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles. O puede ser variable, puede ser 1.000, el próximo año 1.200, el próximo año 1.500, el próximo año 1.400. Sí, se puede variar, por supuesto. Necesariamente tiene que ser adelantado, no, puede ser a plazo vencido. Puede ser adelantado como puede ser a plazo vencido, depende de las partes decidan. Ahí sí es libre. Las partes pueden determinarlo en la manera que ustedes deseen. Ahora el tema de la duración. ¿Ya? El contrato de arrendamiento por ley no puede durar más de 10 años. Eso no significa que no pueda renovarse. Yo le estoy diciendo de que el contrato de arrendamiento dura máximo 10 años. Cuando se trata de bienes públicos, máximo 6. Pero eso no significa que yo lo renueve por otros 10 y luego lo vuelvo a renovar por otros 10 y vuelvo a no renovar por otros 10. Por supuesto, lo puedo hacer, pero no puedo poner un contrato de arrendamiento por 50 años, por ejemplo. No puedo. El máximo es 10. Se presume que el contrato de arrendamiento se puede hacer por plazos fijos, o sea, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, 5 años, 10 años, plazos fijos. Se puede hacer por plazos, meses también, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Se puede hacer por temporada, sí. O se puede hacer por finalidad. O sea, yo lo necesito este bien para, digamos, o lo voy a utilizar porque me va a servir para eh, preparar una película. El bien me va a servir para hacer la película, nada más. Termina la película y ya no lo necesito. Listo, se acabó. Esa es la finalidad. O sabes qué, yo lo quiero, a mí me gusta la playa, entonces yo lo utilizo en playa. Te lo alquilo solamente 3 meses, playa, listo. Y los otros meses, no, no, no lo necesito, listo, también. Pueden ser a plazo forzoso o puede ser a plazo voluntario. ¿Cómo es eso forzoso o voluntario? Las partes pueden decir, mira, si vamos a celebrar un contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento tú te obligas, y yo me obligo también, a que sea por un año. Tú no te puedes ir antes del año y yo no te puedo sacar antes del año. Forzoso, forzoso.
O puede ser voluntario, en el sentido, oye, yo te lo alquilo por 6 meses, pero si tú no deseas, al segundo mes me puede decir, hasta aquí no más, quedamos, muchas gracias, sin ningún problema. Yo estoy levantándome mi mano, que no me he dado cuenta. Yo mismo me he levantado la mano. Sí, perdón, baja la mano. Ya, listo, perdón. Ya. Bien, entonces, ese es periodo forzoso, periodo voluntario. ¿Ok? ¿Se puede continuar el arrendamiento cuando se trata de herederos? Por supuesto, puede continuar el arrendamiento por los herederos, pero siempre y cuando se haya establecido también dentro del contrato. ¿Ya? Ahora sí, vayamos entrando en materia. No es lo mismo resolución que vencimiento. Obviamente que, digamos, logran lo mismo, ¿sí? Pero no son lo mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto va a ser muy relevante al momento que hablemos del desalojo con intervención notarial. Cuando se habla de vencimiento, es muy importante los plazos. El vencimiento tiene que ver con plazo, pero también el vencimiento tiene que ver con causales determinadas para concluir el contrato. Es decir, ¿cómo hablamos de vencimiento? Ah, vencimiento fácil, ¿no? 2 meses, perfecto. Terminaron los 2 meses, venció el contrato. Oye, ¿cómo sería conclusión? Ah, muy bien. Establecemos, oye, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación de pagar los servicios de agua, luz, ¿no? Si tú no pagas los servicios, se resuelve, se concluirá el contrato. Perfecto. Causal de conclusión. Listo. ¿No? ¿Y cómo es la resolución? ¿Y cómo es la resolución? La resolución, a diferencia de la conclusión o del vencimiento, la resolución se da por causas previamente establecidas en la ley. En otras palabras, las partes lo que pueden decidir es cuándo vence y cuándo concluye. ¿Qué pasa si las partes no han establecido plazo de vencimiento o no han establecido causales de conclusión? No hay ningún problema. La ley va a suplir esa deficiencia y le va a decir, oye, mira, tú puedes dejar sin efecto el contrato de arrendamiento basándote en causales de resolución que ya están establecidas previamente en el contrato de arrendamiento. Ya están establecidas. Entonces, tú lo único que tienes que hacer, o tú lo único que tienes que irte, es al código y decir, oye, ¿cuáles son causales de resolución? Estas, muy bien. ¿Cuáles son? Las que están establecidas en el artículo 1697 del código, que prácticamente se les ha puesto ahí, ¿no? Falta de pago, periodos mayores, ¿no? Periodos mayores, este, eh, digamos, falta de pago, perdón, 2 meses y 15 días. Cuando se trata de periodos mayores, un solo periodo y 15 días. Periodos menores, 3 periodos vencidos, ¿no? Sentencia por pago de renta más 15 días de vengadas, destino o uso diferente establecido en el contrato, subarrendar sin autorización, incumplimiento de obligaciones debidamente determinadas. Ya, listo. Esas son causales de resolución del contrato. ¿Ok? Si usted utiliza las causales de resolución del contrato,
entonces ahí usted podría iniciar el proceso de desalojo. Y ahí entramos a lo que es hablar del proceso de desalojo a nivel judicial, ¿no? Sí, así es, estimado Walter. Ajá. Tiene una estructura. Lo que pasa es que lamentablemente, como yo empezaba cuando fue esta sesión, yo les he dicho que algunas veces se mal usa los modelos que están en la web, porque yo he visto varias veces modelos de contrato de arrendamiento de otros países, contrato de arrendamiento argentino, o contratos chilenos, o contrato de arrendamiento colombianos, o hasta americanos he visto traducidos. Entonces, y eso no tiene la formalidad que nosotros usamos. Entonces, para que tengas una idea, mi contrato de arrendamiento que yo preparo para mis clientes mínimo tiene 5 hojas, mínimo. Pero yo he visto contratos de arrendamiento que tienen 2 hojitas y punto. ¿Es posible hacerlo? Sí, ¿por qué no? Pero hay que saber bien qué se coloca y qué no. Bien, hablemos del proceso de desalojo a nivel judicial, ¿no? Bueno, el proceso de desalojo a nivel judicial, como está establecido actualmente en nuestra normativa, es un proceso de desalojo, digamos, que requiere un acto o notorio de cumplimiento de requisitos, ¿no? Porque es sumamente formal. Se debe acreditar no solamente el derecho, sino también se debe acreditar, sea el vencimiento, sea la conclusión o sea la resolución del contrato de arrendamiento. Y no solamente eso, sino que además tiene que estar establecido y debidamente acreditado que hubo una voluntad de querer que le devuelvan el bien y el inquilino se resistía a entregarlo, porque el proceso de desalojo lo que busca es eso, no solamente, digamos, retirar al inquilino, sino al mismo tiempo lo que pretende es devolver a su legítimo titular. ¿Ya? Voy a utilizar el término titular porque de repente estamos hablando de un poseedor que no tiene título. Perdón, de un poseedor de un bien de repente no inscrito, o un propietario con un bien no inscrito. Pues, sí, pues, pero soy propietario, soy listo, titular. ¿Quiénes pueden solicitar el, o quienes tienen legitimidad, ¿no? Para iniciar un proceso de desalojo? El propietario, el arrendador o el locador, el administrador o, conforme a lo que dice el artículo 586 del Código, el que tiene derecho a la restitución del bien, ¿no? Acá ya estamos hablando de otra situación en donde de repente ha habido una afectación del bien, ¿no? Y se entregó a otra persona en forma indebida, entonces el, el contrato no tiene validez, pero igual el inquilino considera que sí, entonces, oye, el que ha obtenido el derecho de propiedad, ¿no? Que luego de lucharlo ya lo obtuvo, ¿no? Tiene derecho a que se le restituya el bien. Y ahí aplica el derecho de restitución. Legitimidad pasiva, el arrendatario, el subarrendatario, el precario y el obligado a restituir. No, yo lo mismo, ¿no? Que tenga la obligación de devolver. La competencia judicial, domicilio del demandado. Bueno,
La competencia a nivel procesal está dividida en competencia territorial y competencia por cuantía, por si acaso. La competencia territorial implica dónde está ubicado el bien. Normalmente, o mejor dicho, la norma legal establece de que si usted va a desalojar a alguien, el domicilio o mejor dicho, el juez competente será el juez en donde está ubicado el bien. ¿Ya? O también podrá ser en el lugar donde esté viviendo el demandado. Puede ser, ya sabemos, puede ser en el lugar donde está domiciliando el demandado o puede ser el lugar donde se encuentra el inmueble que es materia del desalojo. Sí, perfecto. Pero además hay que tener en consideración que el valor del arrendamiento también va a determinar qué juez sea más, digamos, el juez que le toque o que sea competente. Por ejemplo, si estamos hablando de que la renta es una renta sumamente relevante, ¿no? Importante, no tendría que ser un juez civil, pero si es una renta, digamos, no tan onerosa, entonces sí podría ser un juez de paz, ¿no? Ahí utilizamos la regla de las unidades de referencia procesal. La unidad de referencia procesal es el 10% del valor de una UIT. La UIT creo que ahorita está 5.500, si no me equivoco, valor de UIT. Valor UIT 2026. 5.500, así es, 5.500. El 10% sería 550, ¿no? Multiplicamos 550 por 50. Estamos hablando de que si la renta mensual es mayor de 27.000 soles, entonces eso sería un juez civil. Si la renta es menor de 27.000 soles, entonces sería un juez de paz, ¿no? Estamos hablando de rentas de, no sé, 5.000 soles, 7.000 soles, ¿no? 2.000 soles, ¿ah? Juez de paz. Y la vía procesal siempre es vía sumarísima, ¿no? ¿Eh? Medios probatorios, aquí sí, detenernos un poquito, porque también nos va a ayudar a entender cuando veamos el desalojo con intervención notarial. Siempre cuando vemos temas de desalojo en el estudio, es importantísimo el uso de la carta notarial, no solamente por el hecho de resolver el contrato, sino que además busca también restituir, o sea, que conste no solamente la voluntad del propietario en dejar sin efecto el contrato de arrendamiento, sino que también conste la voluntad del arrendador en recuperar su propiedad. Y eso debe estar debidamente manifestado y debe estar fehacientemente acreditado en una carta notarial, de tal manera que se evidencie de que hay una voluntad de querer recuperar. Los contratos, el desalojo, conforme a lo que dice también la ley de conciliación extrajudicial, requiere de todas maneras un acta de conciliación extrajudicial, de todas maneras. ¿Ya? Salvo, y ahí viene la diferencia, de que esté con la cláusula de allanamiento futuro, que ya vamos a conversar sobre esa cláusula. Pero en el supuesto de que en el contrato de arrendamiento no se haya establecido una cláusula de allanamiento futuro, entonces sí, obligatoriamente tiene que tener una conciliación extrajudicial. El documento que acredite titularidad yo lo he puesto en asterisco porque
acuérdense que yo les he comentado de que no necesariamente el propietario con derecho inscripto es el único que puede arrendar. También puede hacerlo un posesionario. El posesionario puede tener un título que acredite su derecho de posesión, por supuesto. Necesita acreditarlo, no necesariamente, no necesariamente. ¿Se recomienda? Sí. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tiene el derecho. Copia literal si el inmueble está inscrito. Si el inmueble no está inscrito, no se va a juntar copia literal, ¿no? Y ahí entonces sería así, pues documento que acredite titularidad, ¿no? No tengo documento que acredite titularidad porque yo soy titular con derecho inscrito. Bueno, basta tu copia literal y se acabó. El croquis. Aquí sí suena un poco, no sé, podría decir un poco tonto decirlo, pero ya desde hace muchísimos años, el croquis es fundamental para procesos de desalojo. Todos los jueces ya tienen el criterio de que necesariamente se tiene que establecer con un croquis la ubicación exacta del inmueble que va a ser materia de desalojo. Oye, pero doctor, pero ya está escrito. Sí, pero igual. Oye, pero doctor, le saco una foto. No, no, la foto no es suficiente. La foto sirve, ¿no? Pero se necesita, ¿no? Ya han pasado varias veces, ¿no? Que por no establecer debidamente la ubicación del inmueble a desalojar, se ha caído las demandas de desalojo, ¿no? El contrato de arrendamiento, sea con firma legalizada o la escritura pública, porque el contrato de arrendamiento también se puede hacer por escritura pública. Tiene que adjuntarse, por supuesto, porque eso demuestra, primero, que usted, el arrendador tenía un derecho que ha cedido a otra persona, y también en el documento va a estar establecidas cuáles son las causales de vencimiento o causales de conclusión, o inclusive va a estar, se puede demostrar cuál ha sido la causal de resolución contractual, ¿no? Pueden haber declaraciones de parte, puede haber pericias, yo lo estoy poniendo opcional porque no es obligatorio presentar pericias, ¿no? O cualquier otro documento que justifique la causal que usted puede, este, que va usted a justificar al momento de hacer el desalojo, pues. Puede ser privado, claro, o sea, ¿qué pasa si usted tiene un contrato y no ha legalizado la firma? ¿Se puede hacer la demanda de desalojo? Por supuesto, se puede hacer. Yo siempre recomiendo que sea con legalización de firmas, ¿no? No, no, no necesariamente por escritura pública, hay algunos que sí, por ejemplo, tengo un cliente que sí tiene que hacerlo por escritura pública porque digamos, los bienes que tiene son valiosos y usualmente celebra contrato de arrendamiento no solamente por un año, sino por 5, entonces sí lo hacemos por escritura pública. Pero si es por 2 meses o 3 meses, no, 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 algunas veces no vale la pena. Sin embargo, yo soy Juan Seguro, ¿no? Entonces yo sí, legalización de firma de todas maneras. Así sea 2 meses, 3 meses, ¿qué importa? Además, tampoco una legalización de firmas no está tan cara, ¿no? Creo que 10 soles estará cada firma, 20 soles por legalización. En fin, hablemos un poquito del cuarto pleno casatorio, que es el que determina el tema de no solamente el tema de la posesión, sino también lo que yo les había comentado sobre el requerimiento, ¿no? En primer lugar, el cuarto pleno lo que determina es que si uno va a iniciar un proceso de desalojo, tiene que hacerlo y establecer la condición de precariedad del inquilino. ¿Cómo se logra esa condición? Con dos condiciones.
La primera condición es que se pueda acreditar debidamente cuál es la causal para resolver el contrato o la causal para declarar el vencimiento o la conclusión del mismo. Si se declara la conclusión, inmediatamente el poseedor se convertirá en poseedor precario. Una vez que se ha convertido en precario, ¿qué es lo que estoy logrando? Lo que yo les dije al comienzo. Yo soy propietario y te doy mi derecho de uso. Si yo puedo demostrar que ese derecho de uso ya terminó, la consecuencia inmediata es devuélveme el derecho, devuélveme. Y de por sí el arrendatario está en la obligación de devolverlo. ¿Qué pasa si no lo quiere hacer? Ah, entonces yo estoy plenamente facultado para, una vez determinada su condición de precariedad, pedirle que me restituya mi propiedad, pedir la devolución del bien. Y obviamente eso va a permitir dar fe y sustentar que existe un derecho que tiene que ser restituido y que para eso el juez tiene que convertirlo en una orden. ¿Qué pasa si el inquilino considera que esa resolución o mejor dicho, que esa resolución no es la correcta, o que el título todavía es válido? Bueno, pues es que en el proceso de desalojo no solamente se busca establecer la conclusión, o no se va a buscar únicamente establecer la conclusión o la resolución, sino también se podría declarar inclusive la nulidad de ese derecho posesorio o de ese título posesorio con la finalidad de garantizar la precariedad y, obviamente, la consecuente devolución del bien a su legítimo propietario o a su legítimo titular, ¿no? Acá les he puesto brevemente eh, cómo es el esquema del proceso de desalojo. No he querido ser más detallista porque en realidad el tema es más hablar del desalojo con intervención notarial, ¿no? Pero para que vean cómo es digamos, el- la guía, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Ya les he dicho, la carta, ¿no? Conciliación, demanda, contestación, audiencia, sentencia, requerimiento y lanzamiento. Y obviamente con el lanzamiento ya termina el proceso de desalojo. Algunas veces se piensa que el desalojo ya termina con la sentencia. No, no, no. El desalojo no termina con la sentencia. El desalojo termina con la restitución del bien a su propietario. En ese momento termina el proceso de desalojo. No termina únicamente con la sentencia. ¿De qué me sirve la sentencia donde dice de que el inquilino tiene que desalojar cuando el inquilino sigue viviendo, sigue ocupando mi propiedad? Eso no tiene sentido. La idea es, oye, terminó, sí, terminó, ya. Hay una sentencia que ordena la restitución de mi bien, sí, perfecto, ya. Que se me entregue en forma, digamos, en forma efectiva, efectivamente se me devuelva el bien que yo le entregué a mi inquilino. Entonces, con eso termina con la entrega. Y ahí eso se va a dar al momento del lanzamiento. El tema del deserraje, siempre es recomendable solicitarlo al momento del lanzamiento. ¿Por qué? Porque, digamos,
Eso permite garantizar que por A o B, ¿no? O se pueda entrar al bien porque el inquilino se llevó las llaves y el propietario, digamos, ya no las tiene, o el inquilino cambió la chapa, todo para evitar, ¿no? Entonces, de cerraje sirve para lograr la recuperación efectiva del bien. Eh, es que la medida cautelar, estimado Franklin, no tiene sentido de la medida cautelar de desalojo inmediato. O sea, no hay. O sea, yo presento mi demanda, ¿no?, de desalojo. Lo que podría ser como medida cautelar, de repente, es una medida cautelar de retención sobre eh, las rentas no pagadas. Además, no funciona una medida cautelar de lanzamiento, de desalojo inmediato, no existe eso, ¿no? Tampoco existe el lanzamiento, medida cautelar de lanzamiento, no. El lanzamiento es la consecuencia de la sentencia de desalojo. Con la sentencia de desalojo, y ahí viene la orden, ¿ya? Eh, Es que estamos hablando de cosas diferentes, mi estimada Sadi, pues porque si estamos hablando de un terreno usurpado, estamos hablando de un proceso penal. Yo no soy penalista, yo soy civilista, ¿ya? Si estamos hablando de reivindicación civil, una cosa es reivindicar y otra cosa es la sanción por la usurpación realizada por el usurpador. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Ahora sí, vayamos a hablar sobre el desalojo con intervención notarial, ¿no? Que eso era lo que nos convoca, ¿no? Eh, Me habían pedido también que hablara sobre las diferencias entre el proceso judicial y el proceso de desalojo con intervención notarial, ¿no? Sí, lo vamos a conversar, ¿no? Pero preferiría, o mejor dicho, yo consideré que sería mucho mejor primero explicarles cómo es el proceso judicial y ahora se van a dar cuenta mucho más fácil cómo es el proceso de desalojo con intervención notarial, ¿ya? A ver, pongámonos en contexto. Desde hace bastantes años, ¿no? Eh, Se ha buscado por parte del gobierno, ¿no?, eh, agilizar el desalojo, ¿no? Porque es una figura, digamos, bastante, ¿cómo podríamos decir? Es una figura que se utiliza mucho y al mismo tiempo es una figura que de repente no es tan feliz como uno esperaría, ¿no? Que usted lo pida hoy y mañana ya está, ¿no? Actualmente a veces demora y algunas a veces han pasado años, ¿no?, un proceso de desalojo. Entonces siempre hubo esa voluntad del gobierno en un determinado momento de buscar figuras que fueran o que lograran una mayor rapidez o celeridad en el proceso de desalojo, ¿no? Entonces por eso, digamos, en algún momento nosotros solamente teníamos el Código Procesal Civil, ¿no?, todo lo que eso implica, ya como les he explicado. Y miren cuánto dura. Luego se dio el tema del famoso allanamiento futuro, ¿no?, fue una modificación que se hizo del Código Procesal, de un artículo particular del Código Procesal, con la Ley 30.201, ¿no?, que es el famoso desalojo rápido, desalojo rápido. Con Con eso se buscaba, digamos, reducir un poquito, ¿no? Porque si hay un allanamiento futuro, la idea del allanamiento futuro es, este,
¿Cuál era el principal problema en una demanda de desalojo? Que la otra parte me respondía y me estiraba el proceso. Entonces, si había un allanamiento futuro, entonces eso permitía reducir bastante, ¿no? La discusión, ¿no? Luego se dio el decreto legislativo 1177, ¿no? Que creó el famoso registro administrativo de vivienda. Registro administrativo de vivienda que casi está en desuso, nadie lo utiliza. No porque sea malo, sino porque no se le ha dado el impulso que en su momento se buscaba, ¿no? El decreto legislativo 1177 lo que buscaba es que mediante determinados formularios y mediante la inscripción en un registro administrativo se pudiera realizar desalojos mucho más rápidos por el uso de un formulario ya predeterminado y preestablecido por el gobierno. No tengo, sinceramente, no tengo información sobre eh, si sigue funcionando o no. Muy poco he visto esto, muy poco. Creo que solamente por un tema de conocimiento y de explicarle a mis alumnos lo que los formularios, pero después verlo en el ejercicio, no. Es más, muy poca gente sabe de este tema, salvo en contados casos cuando se trata de tema de leasing, porque también el decreto legislativo funcionaba para temas de leasing de compra-venta de bienes, pero después nada más. Y vino al final la ley 3933, el famoso desalojo express, ¿no? Teníamos el desalojo rápido, ahora tenemos el desalojo mega express, ¿no? Que era con intervención notarial, ¿no? Que, como ya le vamos a explicar, es una especie, ¿no? de mezcla media rara que buscaba, ¿no? Digamos, entre la 30201, entre el formulario y entre, digamos, un comportamiento que podría ayudar, que el notario podría realizar con la finalidad de impulsar nuevamente la eficiencia, la celeridad en el proceso de desalojo. ¿Ya? A ver, solamente para que nuevamente tener el contexto, la ley 30201, que fue en el año 2014, lo que hizo era modificar el artículo del Código Procesal Civil con la finalidad de generar este allanamiento futuro, ¿no? Tiene su reglamento y generó también el reglamento de deudores judiciales morosos, ¿no? Que todavía existe, por si acaso. No comparemos con con el REDAM, por si acaso, que este es otro registro para deudores alimentarios morosos, eso es otro registro. Acá creaba el registro de deudores judiciales morosos, que todavía existe, por si acaso, ¿no? El decreto legislativo 1177 que yo les contaba, que se dio en el año 2015, un año después, con la finalidad de promover, ¿no? El acceso a la vivienda, porque habían formularios, ¿no? Únicos de adquisición de vivienda, habían formularios para alquiler, venta, habían alquileres con leasing. Entonces, lo que buscaba era generar este contrato con este formulario, legalización de firmas, inscripción en el registro administrativo y con ese registro administrativo, una vez inscrito, ya era más fácil en el caso de que no ocurriera un problema, inmediatamente utilizar el, el desalojo que se le llama un desalojo express.
en su momento. No era desalojo rápido, era desalojo express. Y luego salió la ley 30933, que fue en el año 2019, ¿bien? Que creó el desalojo con intervención notarial. Tengo acá mi norma. Estas. Y con esta normita, ¿no? Lo que se buscaba era generar que eh, una forma mucho más rápida de un proceso de desalojo en dos partes. Una parte con intervención del notario y otra parte judicial, ¿no? Lo que se buscaba nuevamente era, o lo que se trataba era de evitar todo el aspecto burocrático y engorroso que ocurría dentro de un proceso de desalojo con la famosa nulidad de contestación, excepciones, etc., etc., que siempre pasa en un proceso judicial. A ver, entonces, la ley 9, la 30933, ¿no? Generaba un sistema mixto con participación del notario y con participación del juez, ¿ok? El artículo 2 decía, ¿no? Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que considere tener derecho a la restitución del bien inmueble contra el arrendatario que sea sometido expresamente al procedimiento establecido en la presente ley, ¿no? Aquí ponía el parche. ¿Por qué? ¿Por qué puso el parche? Porque no quería meterse con los formularios que ya estaban en el decreto legislativo 1177. Por eso pone el parche en el segundo párrafo, cuando dice no están comprendidos en el ámbito de la presente ley la desocupación por motivo de contrato de alquiler, venta o otro tipo de contrato que incluyan pago por adquirir la propiedad del inmueble, a excepción de los contratos de arrendamiento financiero, ¿no? Y que prácticamente eso era o contrato de leasing o contratos basados en el decreto legislativo 1177, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo que se buscaba con esta norma era establecer esa situación, siempre y cuando las partes decidan voluntariamente, libremente someterse a esta ley específica, ya por si acaso. Esta es una ley específica, por lo tanto las partes tienen que aceptar voluntariamente someterse a esas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que estaban en el artículo 4 y 5, que eran con requisitos de procedibilidad y también requisito, contenido del contrato de arrendamiento. Es decir, cuando usted iba a firmar un contrato de arrendamiento, no era cualquier contrato de arrendamiento, era un contrato que tenía obligatoriamente que cumplir con esos requisitos para tener la posibilidad de someterse a esta norma. Primer requisito, individualización en inequívoca. Oye, ¿se acuerda lo del croquis? Ya, bueno. Prácticamente lo mismo, pero aquí sí, obligatoriamente. O sea, en tu contrato va tu croquis, o en tu contrato tú me detallas bien clarito dónde está el bien, cómo es el bien, características, descripción, todo, 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 que no haya duda de cuál bien estás hablando. ¿Ok? La norma al comienzo eh, te decía, oye, puedes utilizar el formulario. Total, no me decía que no se aceptaba, no, 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 es que te decía, lo que pasa es que el 1177
tenía un formulario de arrendamiento. Entonces, tú podrías usar el formulario de arrendamiento aquí. Pero si usted revisa ese formulario de arrendamiento, se va a dar cuenta que es un contrato, digamos, prácticamente igual que un contrato de arrendamiento común y corriente, solamente que tenía algunos datitos, ¿no?, particulares. Creo que lo único que valía la pena el contrato de arrendamiento era que estaba bien detallado el allanamiento futuro y digamos, la sumisión del detalle del bien, ¿no? El número de cuenta, porque se necesita el número de cuenta también. Ahorita lo vamos a ver. También hablaba sobre que si iba a haber una modificación del contrato, la modificación tenía que utilizar la misma formalidad del contrato principal. Es decir, si usted celebraba el contrato con firmas legalizadas, las adendas que vinieran tendría que hacer con firma legalizada. Si el contrato usted lo usaba por escritura pública, las adendas tendrían que ser obligatoriamente por escritura pública, ¿no? No, el contrato de arrendamiento no es un contrato que necesite firma de abogado, por supuesto. No, no. Salvo que se tenga que elevar a escritura pública. Ahí en ese caso sí se firma, es necesario, porque la defensa es cautiva cuando se trata de elevar, cuando se refiere a minutas, ¿no? Y si se va a elevar a escritura pública un contrato de arrendamiento, eso es una minuta, tiene que estar autorizada por abogado. Pero si es un contrato de arrendamiento con firmas de legalizadas, no necesita firma de abogado. Y el artículo 4 también hace referencia el, a, este, a la cláusula de allanamiento futuro, que es prácticamente lo mismo que venía de la ley anterior, de la 3920, si no me equivoco, 3920, 30201, perdón, 30201, ya, prácticamente lo mismo, ¿ya? Cláusula de sometimiento a la ley, eso sí, ya estaba bien detalladito, decía, no, si tú vas a someterte, ¿no? O si las partes aceptan, no solamente es la cláusula de allanamiento futuro, sino también la cláusula de sometimiento a la ley con intervención notaria, ¿no? Ambas partes están de acuerdo, si están de acuerdo, perfecto. Y un punto sumamente relevante y sumamente importante, aunque no parezca, ¿no?, es la cuenta del banco. Usted dirá, pero ¿por qué? Porque no se permite en los contratos con intervención notarial pagos en efectivo. Siempre tiene que haber una cuenta. Eso tiene su razón de ser. La primera razón de ser es que tiene que haber un medio para poder determinar o acreditar si dónde se realizan los pagos. Y dos, una manera de demostrar que usted, si es inquilino, está pagando. Entonces, esto es, para efectos de lo que vamos a revisar ahora, es fundamental la cuenta. No hay desalojo extrajudicial, Ernesto. No existe desalojo extrajudicial, ¿no? Y las municipalidades no realizan desalojos extrajudiciales. Eh, no sé a qué te refieres, sinceramente. A ver, veamos los requisitos de la solicitud, ¿ya? O sea,
Oiga, quiero hacer un desalojo, no, ya firmé mi contrato, ya, bajo la norma del desalojo con intervención notarial. ¿Qué tengo que hacer para ejercer el desalojo con intervención notarial? Tienes que hacer una solicitud, ya. ¿Qué debe contar la solicitud? La norma es bastante clara en eso, ya, bastante clara. Dice, ¿no? La solicitud de desalojo se presenta por escrito, señalando el nombre del propietario o cualquier que tenga derecho, ¿no? Domicilio, documento de identidad, firma, nombre del arrendatario, su domicilio contractual, copia de documento de identidad. Ah, correcto. Uno, a la solicitud de desalojo se adjuntan los siguientes documentos. Uno, lo original o la copia legalizada del formulario o de la escritura pública de contrato de arrendamiento, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5. Ya les he explicado todo lo que debería haber, ¿no? Está la cuenta, el croquis, el de la identificación, ¿no? La cláusula de allanamiento futuro, la cláusula de competencia, etc. ¿No? Dos, el original o la copia legalizada de la carta notarial cursada de arrendador en el inmueble en materia de desalojo o de su domicilio contractual. De ser el caso, mediante ella se requiere la restitución del bien inmueble por el vencimiento del plazo o por la resolución del contrato por falta de pago según corresponda. Y aquí sí me detengo un poquito, porque creo que eso no les había comentado. El contrato, la aplicación del desalojo con intervención notarial solamente se aplica bajo dos causales: vencimiento del plazo, resolución por falta de pago. Nada más. Oye, yo quiero hacer del desalojo con intervención notarial porque el inquilino no paga el agua y la luz. No, no aplica. No, yo quiero hacer el desalojo con intervención notarial porque el inquilino, yo le alquilé el inmueble para que lo utilizara como casa habitación, pero lo está utilizando como local comercial. No aplica, no aplica. En el contrato de arrendamiento se supone que habíamos quedado que él debería cumplir tales y tales obligaciones y no le están cumpliendo, entonces desalojo con intervención notarial. No aplica. Dos, nada más. Vencimiento de plazo o falta de pago. Nada más. Y ahí es donde tiene sentido la cuenta. Ahí es donde tiene sentido la cuenta. 6.3 dice, la solicitud de desalojo solo puede ampararse en las causales establecidas en el artículo 7 de la presente ley. La parte puede recurrir ante las autoridades competentes al efecto de exigir el cumplimiento de las demás obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. En otras palabras, sabes que si tú quieres resolver el contrato porque el arrendatario está destinando el bien a otro fin, váyate a la vía judicial correspondiente. Pero aquí no. Causales, artículo 7. El desalojo al amparo de la presente ley procede cuando se configura alguna de las siguientes causales. Uno, vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o incumplimiento de pago de la renta convenida de acuerdo establecido en el contrato de arrendamiento. Suficiente. Eso es quizás una de las razones o quizás uno de los motivos por los cuales algunas veces el contrato, o mejor dicho, esta figura no es tan como, no es lo que de repente usted esperaba. Lo que pasa es que tratemos de entender la situación, ¿no? ¿Cuál es la
la razón más o la causa más común o constante o continua de desalojos. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque la gente no paga. O porque termina el plazo, le digo que se quiere, que se vaya y no se quiere ir. Es bien raro o no es tan común, porque no voy a utilizar la palabra raro, disculpen. No es muy común el hecho de que un inquilino le dé el destino diferente al que ya se había planificado, o que no cumpla con ciertas obligaciones que de repente ya se habían establecido, de repente está paga, pues, pero no paga el mantenimiento, pero sí paga la renta. Pucha, pero en el contrato yo le obligué y ahí dice que tiene que pagar el mantenimiento. Y no paga el mantenimiento, pero sí me paga la renta. Eh, a ver, es que no es desalojo express, mi estimado Vidal. El arrendamiento incluye la cláusula de allanamiento futuro. El desalojo estrés, express es todo el contexto, ¿no? Contexto, por si acaso, en todo el contexto. O sea, no, no es desalojo express, no, no, no. ¿Qué más dice el artículo 7? A efectos de constatar el incumplimiento del pago de la renta, el notario solo considera la constancia de transferencia o depósito de los pagos realizados a través de la cuenta de abono acordada por las partes, conforme se establece en el inciso 3 del artículo 5 de la presente ley, hasta antes de la recepción de la carta notarial a la que se refiere el inciso 2 del artículo 6.2 de la presente ley. A ver, entonces ahí nos está diciendo dos cositas. La primera, si tú vas a desalojar a un inquilino por vencimiento del plazo de arrendamiento, tiene que estar establecido cuando vence. Y dos, tienes que haberle mandado la carta notarial diciéndole, habiéndose vencido su contrato, solicito que usted me restituya mi inmueble. Eso se puede hacer en una carta, las dos cosas. O dos, si ha incumplido con el pago, en la carta tienes que decir, señor, usted ha incumplido el pago de las armadas que se hayan establecido, porque no necesariamente significa que sean 2 meses y 15 días. El contrato permite, y eso es algo que deben considerar, que si ustedes establecen que el contrato o en el contrato que el incumplimiento de un mes, el incumplimiento de un mes dará pie a el inicio de las acciones por resolución del contrato, listo, se acabó. Un mes, punto. No tienen que estar esperando 2 meses y 15 días, ¿no? Por si acaso. Eh, entonces, en esa carta no solamente van a poner no ha pagado tales fechas y solicito que se me restituya el bien, se me entregue el bien, ¿no? Dos cosas. Ahora, eh, el tema de, de la cuenta es algo que yo considero y tomándolo en experiencia con otros colegas y con otros notarios cuando se ha conversado sobre este tema, se recomienda que si usted va a alquilar un inmueble, utilice una cuenta específicamente para, la, para el alquiler. ¿Por qué? Porque si usted va a dar su número de cuenta personal donde realiza sus actividades o hace sus transferencias, algunas veces no va
va a haber una confusión o va a causarle problemas para saber, ¿me depositó o no me depositó? ¿Cuándo me depositó? La fecha de me depositó, usted dirá, pero fácil, pues, lo saco la cuenta de los días que me tienen que pagar y solamente eso, sí, pues, pero si usted va a presentar eso en un proceso judicial, va a tener que presentar todos sus estados de cuenta. ¿Para qué? Entonces sería recomendable que pensáramos bien que si va a hacer un proceso o mejor dicho, va a alquilar un bien, destine una cuenta o abra una cuenta donde ahí solamente se deposita el dinero del arrendamiento. Y punto. Nada más. Ah, estimado Ernesto, me encantaría, la idea es ver temas no personales, ¿no? Es todo en forma general. De acuerdo a lo que yo veo, creo que necesitas una asesoría personalizada, ¿no? Si quieres, al final está mi correo en la diapositiva, encantadísimo, de repente podemos conversar en el estudio, ¿no? Eso lo podemos ver, pero eso es otro tema, ¿no? Doctor, ¿qué me recomienda? Una demanda por ocupante precario por cumplimiento del contrato. No entendí. Es que ya no hay una demanda propiamente por ocupante precario, ya la precariedad es una condición. Usted demanda por desalojo, usted demanda por desalojo. Y si usted dice desalojo por ocupante precario, obviamente para eso tiene que convertirlo en precario. ¿Y cómo convierte a alguien en precario? Mandándole a carta notarial indicando la resolución del contrato el vencimiento o la resolución, de tal manera de que ahí recién lo convierte en precario, ¿no? ¿Qué es lo que hace el notario en este tema? Muy simple. Lo que va a hacer el notario es verificar las dos situaciones, o mejor dicho, la que usted le pida, porque no es que las dos, ¿no? O una o la otra. Vencimiento de contrato o incumplimiento o por resolución por falta de pago. Si es vencimiento, lo único que el notario va a verificar es, a ver, ¿cuándo vence el contrato? No sé, pues 2 de enero. ¿Qué día estamos? 5 de enero. Ya venció. Listo. No mucho que discutir, ¿no? El contrato dice que vence 2 de enero. ¿Le ha renovado? No, no le ha renovado. Ah, muy bien. Va vencido. Estamos 5. Está vencido. Punto. Falta de pago. Señor, ¿cuánto tenía que pagar? Tenía que pagar los 2 de cada mes. Ya. A ver su estado de cuenta. Mire, señor, mi estado de cuenta, no ha pagado, mire, lo último pago fue en noviembre. Diciembre no ha pagado, estamos en enero y no ha pagado. Tenía que pagar el 2 de enero. ¿Qué día estamos? 5 de enero. Ahí. ¿Ha pagado? No ha pagado. Listo, acabó. El notario verifica eso, hace un acta y deja constancia de eso. Nada más. Nada más. Obviamente que el notario, antes de hacer esa verificación, pide o notifica al arrendatario para que pueda emitir su descargo, ¿no? Porque de repente puede hacer que el arrendador diga, no, 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 no le he renovado. Y de repente viene el arrendatario y le diga, señor notario, ¿cómo que no me ha renovado? Acá está, mira, el documento donde dice que hemos renovado. Entonces, ¿dónde está? Dice que no hemos renovado. Allá. Si sucede eso, el notario no tiene capacidad de discreción, ¿ah? Por si acaso. El notario solamente verifica lo que ve con sus ojos, ¿no? Y punto. Dice, oye, acá hay un problema, ¿no? Hay que discutir. Ah, ya, perfecto. Vayan donde el juez, ahí discutan. Pero yo no me meto en este punto.
No, sí, señor notario, yo sí le pagué. Yo le pagué. Mire, acá está, ya le pagué. Pero usted ha pagado el 5. Y acá dice que debería pagar el 2. No, pero yo pagué. No, pues yo solamente voy a dejar constancia de que usted ha pagado el 5 y no ha pagado el 2. Punto. Más discusión, vaya donde pues. Y ahí es donde hay un problema, pues porque, o mejor dicho, no tanto problema, sino hay un tema de discusión sobre si es propiamente, se podría revisar una oposición. Realmente lo que hace el inquilino es una oposición, un rechazo, una solicitud de pronunciamiento por parte del notario. Y necesariamente tiene que ser de él, puede venir un tercero. No tengo nuevamente eh, conocimiento de que los notarios se metan en camisas de once varas. Los pocos notarios que conozco lo que hacen es cuando ven estos problemas lo derivan al juez y se acabó. ¿Para qué? ¿Para qué hacerme problemas? Si es una discusión, que lo peleen con el juez. Lo único que hace el notario es dar fe de lo que ven sus sentidos, nada más, nada más. Dice vencimiento tal fecha, estamos tal fecha. ¿Le mandaste la carta? Sí, acá está. ¿Le dijiste que se tenía que ir? Sí, listo. ¿Acá está la carta? Sí, acá está. Muy bien. Ya la vi, acá está. El contrato dice que vence tal día. No se necesita ser muy inteligente. O sea, vence el día 2. ¿Qué día estamos? El día 5. Listo, ya venció. ¿Le mandaste la carta resolviendo? Sí, sí, acá está la carta. Sí, ya le mando. Hoy decía que tenía que pagar. ¿Ha pagado? Veo el estado de cuenta. No ha pagado. Listo, nada más. Emite un acta, se le entrega, o mejor dicho, emite un acta y lo remite todo al juez. El juez sí es el que se encarga, digamos, de ya completar el procedimiento que en su momento él hacía, pero ahora ya no lo hace porque para eso se encargó el notario. Y lo único que hace el juez es validar lo que el notario le presenta. Puede haber una discusión, puede haber por parte del inquilino, los arrendatarios, donde decir, oye, y discutir que no, que sí, que sí, por supuesto, ¿no? Pero después, si verifica el juez los requisitos de la solicitud, si verifica que lo que hizo el notario está correcto, si verifica que no tiene mucho sentido la defensa del arrendatario y está bien sustentado la solicitud del arrendador, listo, se acabó. Resolución judicial, ordena el lanzamiento, listo. No hay nada más. Aquí les pongo una situación que está regulada en la ley, esta famosa oposición. Esta lo dice el artículo 8.3, ¿no? Que dice de que el arrendatario solo puede formular oposición sustentada en la renovación o prórroga del plazo del contrato de arrendamiento, la constancia de transferencia o depósito de los pagos en la cuenta realizados en la cuenta del abono o el incumplimiento de las formalidades establecidas por la presente ley. ¿Qué es lo que busca esta oposición?
reducir la capacidad de dilación por parte del arrendatario, de tal manera de que la única forma o de poder contrarrestar lo que haga el propietario es basándose en esas causales. No hay más. Y sinceramente, si el tema es, por ejemplo, renovación o prórroga del plazo, ¿cuándo se entendría la renovación o prórroga del plazo? Prórroga del plazo, cuando ambas partes lo hayan decidido libremente o libre y voluntariamente, las dos. Si yo te digo que el contrato vence el 2 de enero y te mando tu carta diciendo, no voy a renovarte tu contrato, devuélveme. ¿De dónde me sacas que hemos renovado? No, es que hablaste por teléfono conmigo. No, no, nada. Para que exista renovación o prórroga, las partes tienen que haber dicho. Las partes. Ahí, por ejemplo, en ese punto, muerto. Segundo punto, la constancia de transferencia o depósito de lo pago de la renta. Lo que está tratando de decir, oye, si tú dices, arrendador, que no te he pagado, acá tengo mis vouchers donde dicen que sí te pagué. Pero si yo presento, si el arrendador presenta el estado de cuenta donde dice o donde se aprecia que no está el pago, ¿qué pasó? Que el banco se colude, ¿no? Alguien está diciendo alguien está mintiendo. El banco lo duda. Y esos vouchers, ¿a dónde los depositaste? No, es que lo deposité en la cuenta del propietario, pero se los deposité a él, pues. ¿Y para qué diantres yo te doy la cuenta dentro del contrato? Ahora, ¿eso lo podría revisar el notario? No, eso lo va a ver el juez. Es más, el juez también va a revisar, oye, tenía las condiciones establecidas conforme al formulario, sí. O tenía la cláusula de allanamiento futuro, sí. Tenía la cláusula de sometimiento a la ley de competencia notarial, sí. Entonces, si cumple con eso. Tenía la debida descripción del inmueble, sí. Estaba la cuenta, sí. Estaba la identificación, la sumisión, todas las normas aplicables, sí. Entonces, cumple con las formalidades, no hay mucho que conversar. Este tipo de procedimiento no comprende los costos y costas que se hubiera generado por el arrendador. Sí, claro que incluye costas y costos, puede ponerlo si desea. No, 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 no. A ver, cuando se habla de la renovación, ya, o prórroga, y dice con las mismas formalidades que el contrato primigenio, ¿eso qué significa? Lo que en algún momento también les comenté al comienzo de esta sesión. Si yo tengo un contrato con firma legalizada, las adendas, las continuaciones tendrán que ser con firma legalizada. Si el contrato yo lo hice por escritura pública, las adendas o modificaciones a ese contrato se harán por escritura pública. Si usted ha hecho un contrato sin firma legalizada, así nomás simple, las adendas y modificaciones también son simples. A eso se refiere. Por eso yo le decía, oye, yo recomiendo, yo le digo, yo soy Juan Seguro, yo prefiero legalización de firma. Si usted dice, no, que es muy caro, bueno, ya eso es otro tema. ¿Cuándo finaliza el trámite del procedimiento notarial? La norma dice, no se configura alguna de las causas de desalojo previstas en el artículo 7. Simplemente es que el notario dice, oye,
tú dices, supuestamente, ¿no? De que no has renovado el contrato. Y el arrendatario me trae el documento donde está la renovación. Total. Entonces se ha renovado. No cumple con esa causa. Tú dices que que no te ha pagado. Sí. Pero me está trayendo los vouchers y yo veo que el voucher corresponde, el número de cuenta, con ese número de cuenta que está dentro del contrato de arrendamiento. Y en los vouchers dice que se ha pagado en la fecha en que estaba establecido dentro del contrato. No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de que no cumple con el requisito. Y ojo, no se le está pidiendo al notario, o mejor dicho, ese acto que hace el notario no es un acto discrecional, ¿ah? Es simplemente verificar con sus sentidos algo que es notorio. Punto. No, que el notario se coloca. Ah, bueno, no estás de acuerdo. Vaya al Poder Judicial. De frente, vaya. Obviamente que se va a someter a las normas del Código Procesal Civil, no va a aplicar a la intervención notarial, ¿no? Sí, obviamente. O también dicen las partes acuerdan su finalización en cualquier momento. Miren lo que permite la norma, o sea, quiere decir que las partes podrían dejar sin efecto en cualquier momento este procedimiento. La idea es que se pongan de acuerdo, ¿no? Llegar a conciliar o de repente una transacción, ¿no? O de repente ya pues evitar malos ratos, molestias, y luego y se acabó. Acá les estoy mostrando un esquema del proceso. Supuestamente debería durar 15 días aprox, aunque no tengo conocimiento que haya durado menos o que haya durado más que esto, o de repente un poquito más, sí, dependerá, ¿no? Depende. Un contrato de arrendamiento. El Código Civil exige alguna formalidad, solemnidad de algún artículo, como es el acto jurídico. No. El contrato de arrendamiento es un contrato, digamos, que se rige bajo las normas de la formalidad de prueba. O sea, para que exista, tiene que probarse. Aunque algunos opinan que no lo tiene, ¿no? Pero ¿cómo usted prueba que existe un contrato de arrendamiento? Entonces, creo que se basaría solamente en la única formalidad que se haga por escrito. Punto. Nada más. Ah, perdón. Ah, perdón. Ya. Este, ya para terminar, me dice, ¿dónde se encarga ¿a qué notario lo llevo? ¿Qué notario lo llevo? Bueno, el notario es igual, se aplican las mismas normas que habíamos hablado sobre judicial, ¿no? Donde se encuentra el bien. Listo. Nada más. Se debe presentar la constancia de entrega de la carta notarial en donde conste el requerimiento de restitución o devolución del inmueble, sea por vencimiento del plazo o por resolución del contrato por falta de pago. Es lo que yo les he dicho. Ojo que este tema del contrato, miren, no es solamente para el uso en desalojo con intervención notarial, eso aplica para todo, o sea, para todo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque se basa en las normas del cuarto pleno. Entonces, el cuarto pleno ha sido muy importante para terminar y de zanjar la discusión de decir cuánto es precario, no es precario, si era precario, no soy precario. No, 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 ya está clarísimo. La precariedad es una condición que se determina con la
eliminación de tu título que acredita tu derecho de posesión. ¿Y cómo logro eso? Con un documento que acredite que yo te estoy pidiendo que me restituyas el bien. Y no solamente estoy diciendo que me restituyas, sino que también en ese mismo documento yo dejo sin efecto tu derecho, sea por vencimiento del plazo, por causal de resolución, por conclusión, etcétera, pero está debidamente sustentado. Como es un proceso judicial, se puede impugnar. Normalmente lo máximo que usted va a llegar es a sala. No va a haber casación. No hay casación. Olvídese. Sala y muere. Pero eso no significa, o mejor dicho, eso no significa, perdón, que se detenga el proceso de desalojo. No, 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 porque es impugnable, pero sin efecto suspensivo. Y finalmente, si hay deuda, también se puede escribir en el registro judicial de deudores judiciales morosos, o si desea, usted puede demandar pues obligación de dar suma de dinero en forma independiente. Eso sí se puede. Bien, eso ha sido todo. Les agradezco su participación, su presencia.